Ya estamos viendo que están llegando. Como verán hoy día, desde la oficina de Iguay, vamos a sostener este nuevo evento de nuestra comunidad del Club CPO, con dos grandes, más que invitados, amigos, que ya los voy a estar presentando, donde en la sesión de hoy lo que veremos y repasaremos junto con Marcos y Cristina es, de alguna forma, comentarles con ciertos fundamentos qué es la minería de procesos y por qué hoy ya en Chile y en la región estamos listos para empezar a utilizar este habilitador digital para poder alcanzar y apoyarnos en la búsqueda de la excelencia operacional. ¿Sí? Voy a correr esto un poco. Como les decía, hoy nos acompaña Cristina Barón, ¿ya? Que es Digital Consulting Manager en Celonis. Ya ahí les vamos a contar un poquito de Celonis. Y Marcos Sepúlveda, que junto con ser profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, es doctor en Ciencias de la Ingeniería y es quien, en conjunto con Javier Bermúdez, conmigo y con otras personas, fundó o formó esta comunidad. Así que ya he estado varias veces y agradezco a ambos poder estar presentes. Y para los que no me conocen, mi nombre es David Siriani, yo soy Senior Manager de Supply Chain and Operations, con foco en excelencia operacional dentro de Iguay. ¿Cuál va a ser la agenda para hoy? Estos, como decimos, avisos parroquiales, esta apertura que estoy iniciando yo ahora con ustedes. Posteriormente, de 9:10 a 9:30, Marcos les va a comentar un poco de los conceptos fundamentos, conceptos esenciales de la minería de procesos, que si bien es algo ya con muy buen nivel de madurez a nivel mundial, en Chile me atrevería a decir que los últimos años es un habilitador digital que se está empezando a utilizar. Y después de 9:30 a 9:50 le daremos la palabra ahí a Cristina, donde Cristina nos va a comentar un poco de, saliendo de los fundamentos, cómo aplicamos minería de procesos, ahí cuáles son quizás los dolores que uno ve en el proceso de aplicar la process mining, pero los grandes beneficios. Y ahí nos va a mostrar un pequeño caso donde verán los grandes beneficios que va aportando la minería de procesos. Finalmente, 25 minutos, como siempre, para dar la apertura a posibles preguntas que ustedes puedan tener. Ahí les recuerdo que, tal cual como dice el texto, para hacer cualquier pregunta hay una sección de Q&A donde tienen que ir anotando sus consultas y ahí con Marcos y Cristina vamos a buscar responder la mayoría. Las que no podamos responder, obviamente ahí nos encargaremos de, por correo electrónico, darles respuesta a sus inquietudes. Esto ya lo hemos visto bastantes veces, pero ¿qué es el Club CPO? Es esta unidad o esta entidad o estos eventos de relacionamiento que buscan traer hacia ustedes experiencias mezclando la parte académica con el ámbito empresarial, ¿ya? La sesión pasada vimos que Rodrigo Padilla nos presentó un caso de lecciones aprendidas de Codelco. Hoy, ya desde el fundamento, empezaremos a hablar de minería de procesos. Esta comunidad ya tiene bastantes años instaurada, no solamente en Chile, sino que en Perú, Panamá y algunos lugares de Colombia y Brasil, ¿sí?
lo que les decía, busca ser un lugar de encuentro. Generalmente lo hacemos presencial, pero por temas de pandemia, este formato que nos ha funcionado bastante bien. Desafío para el próximo año. Si bien este año tuvimos 2, 3 eventos, el próximo año ya tendremos una mayor repetitividad de eventos. Ahí les dejo las fechas: el 16 de marzo, 18 de mayo, 20 de julio y 28 de septiembre. ¿Por qué me detengo? El 16 de noviembre retomaremos la premiación del Club CPO. ¿Qué es la premiación? Es una sesión donde se premian las principales categorías en temas relacionados a gestión de procesos y excelencia operacional. ¿Quiénes pueden presentar? Cualquiera de ustedes. Cualquiera de ustedes puede presentar el caso de éxito o que han trabajado en su empresa, ¿sí? Y que es votado por sus pares. Acá no va a haber un voto de Cristina, de Marcos, de David, de Rodrigo, sino que sus pares van a ser los que van a estar votando. Y finalmente, ¿qué vamos a esperar para este próximo año? Ya les mencionaba, y ya partimos el evento pasado y internacionalizar aún más la comunidad o este Club CPO, integrando países como Brasil y Estados Unidos. Reactivar los talleres del Club CPO, para que los que no los conocen son instancias donde ustedes mismos se contactan con nosotros y nos dicen, por ejemplo, tengo la necesidad de cómo lo han hecho algunas empresas en, por ejemplo, crear una arquitectura de procesos. Entonces, generamos la instancia, idealmente presencial, si no se puede por este formato, donde 2, 3, 4, 5 empresas traen sus conocimientos a una empresa que está partiendo por instaurar algún servicio o alguna idea. Vamos a retomar nuevamente el estudio de procesos y excelencia operacional regional y seguir trayendo innovación, como es lo que estamos trayéndoles hoy en día con minería de procesos. Finalmente, contarles que el próximo año retomamos la certificación Black Belt Six Sigma, donde me toca liderar y ser el director de ese programa, que cuenta con 178 horas cronológicas repartidas en 8 módulos. Las fechas de inicio y las fechas de ejecución de los distintos módulos se las enviaremos a contar de febrero para empezar a ejecutar este programa desde mayo-junio. Y sin más, bueno, damos primero, como decimos en Chile, Cristina Barón, que va a ser nuestra expositora en todos los temas de casos de uso y cómo trabajar con una gran herramienta como es Celonis. Digo gran herramienta porque a nivel mundial, ahí Cristina les va a comunicar en 1 o 2 minutos. Si uno mira un cuadrante mágico de Gartner, está posicionado como uno de los líderes en minería de procesos. Particularmente me ha tocado trabajar un par de proyectos utilizando esta herramienta y les puedo decir que es bastante amigable. Y antes, Marcos, y te cedo por mientras el lugar para que puedas compartir tu pantalla, nos va a contar brevemente ciertos fundamentos y conceptos esenciales de la minería de procesos. Marcos, por favor. Bien, ¿se ve bien ahí la pantalla? Perfecto. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Gracias, David, por la introducción. Un gusto también compartir con Cristina esta audiencia, ¿no es cierto? Y en 20 minutos quiero tratar de explicarles brevemente, ¿no es cierto?, en qué consiste esto de la minería de proceso, o me gusta más bien usar el término en inglés, ¿no es cierto?, el process mining, ¿no? Para ello me va a servir tratar de alguna manera plantear el desafío que nos lleva a desarrollar lo que es process mining, ¿no?
Si nosotros pensamos los procesos en las organizaciones, típicamente pensamos en un diagrama PPMN, como el que tenemos ahí en la imagen, que describe el cómo se van encadenando las distintas actividades de manera dinámica, ¿no es cierto?, desde que se inicia el proceso hasta que hemos terminado de construir y de generar el valor que ese proceso genera, ¿sí? Sin embargo, cuando queremos analizar el desempeño de nuestro proceso, definimos típicamente métricas que permiten medir el desempeño del proceso y usualmente podemos, por ejemplo, medirlas para cada ejecución del proceso. Tenemos un valor, cuánto nos demoramos, cuánto costo tuvimos, ¿ya? Y eso lo expresamos más bien de una manera en formato de tablas, ¿ya? Donde en cada una de las filas, ¿no es cierto?, tenemos el resultado final del proceso, ¿ya? O en el mejor de los casos, alguna evaluación de la ejecución de cada una de las actividades. Sin embargo, en este análisis orientado a tablas, a datos, no a procesos, se pierde este comportamiento dinámico que tienen los procesos, ¿ya? El cómo se van encadenando las actividades, cómo entendemos los distintos caminos de ejecución que puede tener el proceso. Entonces, hay una cierta inconsistencia y por otro lado lo podríamos ver como una oportunidad. Es en esa inconsistencia, ¿no?, esa oportunidad que nace lo que llamamos process mining, o podríamos llamarle también análisis de data science orientado a procesos, donde lo que nos interesa es poder entender a través de distintos análisis visuales, típicamente, este comportamiento dinámico que tienen los procesos, para entender el orden en que se ejecutan las actividades, cuáles son los caminos más frecuentes, dónde están los cuellos de botella, etc. Sin perder la posibilidad, como vemos ahí en el lado derecho de la imagen del medio, la posibilidad de ver gráficos que nos permitan entender ciertas métricas de ejecución del proceso. Pero lo nuevo, lo diferente que tiene el Process Mining es entender ese comportamiento dinámico de los procesos a partir de datos que nos describen la historia de ejecución de dicho proceso, ¿ya? Entonces, profundicemos un poco más en esa idea, ¿ya? Yo me gusta partir siempre con esta imagen, es una imagen más bien antigua, es una compra de un libro que hice hace muchos años, cuando recién se publicó este libro que todos consideramos como la Biblia de Process Mining, publicado por Will van der Als, el autor del libro, y lo que típicamente les pregunto a la gente es, bueno, ¿qué ven aquí? ¿Ya? Y la mayoría dice, bueno, el cierre de una orden de compra en Amazon, ¿no es cierto? ¿Ya? Uno puede, ¿no es cierto?, verlo desde el punto de vista informático y decir, aquí hay una serie de números de pedidos, ¿ya?, que nos permiten reconocer que hay un sistema de información detrás, que almacena datos de quién está comprando el libro, a dónde hay que despachárselo, cuándo hay que despachárselo, qué libros son, qué cantidades son, etc. ¿Ya? Detrás hay un sistema de información. Pero si uno lo ve desde el punto de vista del usuario, también uno puede decir, bueno, aquí hay información de lo que estoy comprando, ¿ya? También hay información que me permite hacer un tracking, hacer un seguimiento a este pedido para saber dónde está, cuándo el libro se colocó en una caja, cuándo esa caja se dejó lista para despacho, cuándo fue tomada y subió a un camión, bajada del camión, etc. Hasta que llega a mis manos estos libros que estoy comprando, ¿ya? Y uno también puede ponerse los lentes de procesos, los lentes de esta comunidad, y decir, bueno, aquí está partiendo un proceso, el proceso de despacho de un libro, ¿sí?, que genera valor en la medida en que ese libro llega a las manos del cliente. Y si profundizamos un poco, podemos decir, oye, pero esa información que está ahí para darle tranquilidad al cliente de que ese libro le va a llegar hasta sus manos, que puede hacer un tracking del despacho del pedido, nosotros la podemos mirar con ojos de proceso y decir, oye, hay información de cómo se está ejecutando ese proceso, cuándo se fueron ejecutando las distintas actividades que permiten despachar estos libros a los clientes. Y tenemos datos no solamente de una ejecución, de un caso particular, sino que tenemos información de las miles de despachos que estamos operando diariamente. Entonces, el poder reconocer que esos datos están disponibles y que podemos analizarlos para entender mejor qué está pasando con la ejecución de ese proceso, es lo que podemos hacer hoy en día, o que tenemos la oportunidad de hacer hoy en día, y ahí es donde surgen las herramientas de Process Mining para poder hacerlo, ¿no?
Entonces podemos decir, bueno, los sistemas de información típicamente se crearon para apoyar el trabajo de las organizaciones, cumplen un rol de apoyo a los procesos de negocio, van guardando gran cantidad de información sobre qué se hace, quién lo hace, cuándo lo hace, y en ese sentido hay una cierta convergencia entre el universo físico y el universo digital. Todo lo que hacemos en el universo físico de alguna manera queda reflejado en este universo digital en datos almacenados en los sistemas de información. Por otro lado, esta información típicamente se ha utilizado para acelerar las transacciones, para mejorar la toma de decisiones en la medida que incorporamos herramientas de inteligencia de negocio. Y la novedad, ¿ya?, lo que aporta, ¿no es cierto?, el Process Mining, es que podemos mirar esos datos y utilizarlos para analizar cómo está funcionando nuestro proceso e identificar oportunidades de mejora, ¿ya? Entonces la pregunta es, bueno, ok, ahí hay una oportunidad, me convenciste, lo entiendo, ahora ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos entender mejor qué pasa en los procesos de negocio en base a la información que se almacena en los sistemas de información? Y aquí, de alguna manera, lo que estamos afirmando es que en el mundo real, las personas, ocupando toda la infraestructura de la organización, están constantemente ejecutando procesos de negocio, ¿ya? Y se han desarrollado sistemas de información para ayudar a apoyar o a controlar la ejecución de dichos procesos de negocio. Por otro lado, ¿no es cierto?, hemos desarrollado la capacidad de diagramar, modelar, describir estos procesos de negocio, típicamente, no sé, en BPMN, y usamos esos modelos para entender cómo funcionan los procesos y eventualmente también para especificar, configurar los distintos sistemas de información que utilizamos para apoyar esos procesos. Pero hay un problema, ¿ah? Hay una brecha entre lo que podríamos llamar la realidad del PowerPoint y el mundo real, ¿ya? En la realidad del PowerPoint, en base a preguntarle a la gente cómo funciona el proceso, típicamente nos contestan más bien cómo debería funcionar el proceso, la ejecución bonita, ¿ya?, perfecta del proceso. Y si miramos ese modelo de proceso, pensamos que nuestro proceso funciona tan bien como este proceso que vemos ahí en la imagen, ¿no es cierto?, el cambio de los neumáticos en la Fórmula 1, en que en menos de 5 segundos logran un conjunto de casi 20 personas trabajar de manera coordinada en un espacio muy reducido para ejecutar una serie de actividades que permite cambiar estos neumáticos de manera muy rápida, ¿ya?, y sin equivocarse, porque la posibilidad en ese espacio tan reducido que ocurran errores es muy complejo. Ahora, si vamos a ver el mundo real y ver cómo realmente funcionan nuestros procesos, probablemente nos vamos a topar que más bien nuestros procesos funcionan más bien como la vulcanización de la esquina, ¿ya?, donde con un martillo, ¿ya?, se trabaja ahí para poder desmontar los neumáticos, ¿ya? Entonces, hay esta brecha, ¿ya?, y lo que queremos buscar suplir con estas herramientas de Process Mining es entender cómo realmente están funcionando nuestros procesos y no como en teoría deberían estar funcionando, ¿ya? Y para ello, como decía antes, lo que vamos a usar son datos que se almacenan en los sistemas de información en la medida que las personas ejecutan las distintas actividades relacionadas con los procesos de negocio. Eso conceptualmente se llama un log de eventos. Y estos logs de eventos se pueden obtener de distintos sistemas de información, un ERP como SAP, una base de datos Oracle, también de planillas de Excel. Da lo mismo el formato, lo importante es que podamos reconocer cómo mapear esos datos a los procesos que estamos ejecutando, ¿no? Esto es bien amplio, podemos usar datos almacenados en los sistemas de información que formalmente apoyan los procesos de nuestra organización, pero también podemos usar datos que capturamos de distintas fuentes, del Big Data, como dice ahí, de las redes sociales, de la nube, del Internet of Things, de dispositivos que están constantemente llevando registro de información sobre cómo están funcionando las máquinas, por ejemplo, en nuestra organización, también de las personas en la medida que se desplazan por la ciudad. Entonces, ese gran volumen de datos, ¿ya?, lo podemos traducir en logs de eventos que describen cualquier cosa que podamos mirar como un proceso, ¿ya? Puede ser un proceso organizacional propiamente tal. Nosotros estamos analizando, por ejemplo, las trayectorias curriculares de los estudiantes en la universidad, el cómo un médico realiza un procedimiento quirúrgico, ¿ya?, es muy amplio, ¿ya? Entonces, la idea acá es que hay datos, estamos recopilando constantemente datos sobre cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar, y dado este alineamiento entre el universo físico y el universo digital, podemos obtener datos de distintas fuentes y usar, entender
nuestros procesos, ¿no? Por ejemplo, de ver aquí gente, ¿no es cierto?, de la minería. Si uno mira este diagrama, uno dice, bueno, ahí están ejecutándose múltiples procesos de el funcionamiento de una operación minera, y cada uno de esos vehículos que aparecen con claridad en la imagen están hoy día recopilando datos de cómo se están desplazando, qué actividades se están realizando, cómo están funcionando los equipos, quién los está utilizando, las personas que realizan las distintas actividades, y toda esa información la podemos utilizar para entender nuestros procesos, ¿ya? Así que los datos están ahí disponibles. Nuestro desafío es sacarle partido, ¿ya?, para poder entender mejor cómo poder mejorar lo que hacemos, ¿no? Este es un ejemplo muy simple de un log de eventos. Acá tenemos, no sé, 4 ejecuciones del proceso, la 1, la 2, la 3 y la 4. En cada una de ellas vemos que se ejecutan distintas actividades, ¿ya?, en distintos órdenes y a veces con distintos largos de ejecución del proceso, ¿ya? Y la idea es, con log de eventos como este, pero en vez de tener, no sé, 20 líneas, 20 eventos, tenemos miles, centenas de miles, millones de eventos. ¿Cómo podemos interpretar mejor qué está pasando con nuestro proceso? Entonces, ¿qué cosas podemos hacer con este log de eventos? Por ejemplo, podemos identificar quién hace cosas. Por ejemplo, aquí Sara decide, Sara decide, Sara decide. Entonces, en base a esa información podemos llegar a la conclusión de que Sara hace algo que nadie más hace, toma decisiones, y así podemos identificar distintos roles, ¿ya? Y podemos reconocer que hay un rol que lo hace solamente Sara, y le podemos catalogar, lo podemos etiquetar como el rol de gerente. Otros, Sue y Jean, que son expertos, ¿ya?, que hacen ciertas actividades específicas, y el resto más bien son asistentes que hacen las actividades más operativas, ¿sí? Pero también podemos entender en qué orden se están ejecutando las distintas actividades para poder construir un diagrama, aquí ilustrativamente un diagrama BPMN, que me indica que todo parte con registrar el requerimiento, luego en paralelo se chequea el ticket y se hace un examen detallado informal, luego se toma una decisión que puede ser pagar la compensación, rechazar el requerimiento o volver atrás, ¿ya? Entonces podemos, a partir de los datos, poder crear automáticamente un diagrama que describa cómo está funcionando mi proceso de negocio. También entender cuánto se demoran en promedio las distintas actividades, poder entender con qué probabilidad se siguen cada uno de los caminos alternativos que tenemos dentro de nuestro diagrama. Entonces podemos capturar distintas perspectivas de la ejecución del proceso, ¿no? Por ejemplo, la perspectiva de control de flujo, entender el orden de ejecución de las distintas actividades; la perspectiva organizacional, descubrir roles, identificar grupos de trabajo, poder identificar que hay ciertas personas que colaboran más con otras y otras que no tanto, ¿ya?, poder entender esas dinámicas organizacionales que se producen, ¿ya? La perspectiva de caso, entender para las distintas ejecuciones qué las caracteriza y qué hace que sigan un camino u otro; o la perspectiva temporal, ¿ya?, entender cuánto se demora las distintas actividades, cuánto tiempo pasa antes de que empecemos a ejecutarlas, dónde están los cuellos de botella que impiden que el proceso se demore lo que nosotros esperaríamos que se debería demorar, ¿no? Para todas estas perspectivas, para todos los ejemplos que di recién, existen hoy día herramientas de Process Mining. Volviendo al diagrama que mostrábamos anteriormente, decíamos que los sistemas de información se han construido para apoyar la ejecución de los procesos de negocio. Estamos acostumbrados a describir esos procesos a través de modelos que también se utilizan para especificar o configurar los distintos sistemas de información. Y hoy día los distintos sistemas de información están almacenando datos que conceptualizamos en estos logs de eventos que nos permiten entender cómo se están ejecutando los procesos. ¿Y qué podemos hacer con ello? Bueno, podemos hacer descubrimiento. Eso quiere decir que podemos construir un modelo que automáticamente podemos construir un modelo que describa cómo realmente se está ejecutando el proceso, considerando la historia de miles de ejecuciones del proceso. Podemos también tomar un modelo de referencia de cómo creemos que se debería estar ejecutando el proceso y contrastarlo con datos que nos dicen cómo realmente se está ejecutando el proceso, para entender dónde están las discrepancias, dónde el proceso no se ejecuta como nosotros esperamos, ¿no? Eso nos puede llevar a tomar correcciones en la organización, o también aprender y quizás mejorar nuestro entendimiento del proceso, mejorar nuestros modelos. Y por último, el poder, sobre esos modelos que ya tenemos, agregarle información, por ejemplo,
de los tiempos que nos demoramos en ejecutar las distintas actividades, los roles que ejecutan las distintas actividades, de tal manera de poder mejorar nuestro entendimiento del proceso, y en la medida que mejoramos nuestro entendimiento del proceso, también poder identificar oportunidades de mejora. ¿Sí? Estas tres familias de herramientas es lo que llamamos el Process Mining, ¿no? Podemos definir Process Mining como extraer conocimiento imparcial y analizar los procesos de principio a fin utilizando los datos de eventos registrados en los sistemas de información para hacer descubrimiento, entender cuál es el proceso, hacer verificación de conformidad, conformance checking, para saber si estamos haciendo lo que se definió, y enhancement, el mejoramiento, poder determinar oportunidades de mejora de los procesos, ¿no? Hoy día existe un ecosistema de software que están disponibles para hacer process mining, entre ellos el software que nos va a presentar a continuación Cristina Celonis, ¿ya? Que es hoy día probablemente el principal actor de esta industria de software para hacer process mining, ¿sí? Para poner esto un poquitito más en contexto, por ahí apareció un artículo en el Harvard Business Review que decía el cientista de datos, el data scientist, es el trabajo más sexy del siglo XXI, ¿no? Y si además pensamos en aplicar esa ciencia de datos al mundo de los procesos, ahí sí que es mucho más sexy, ¿no es cierto? Entonces, la ciencia de datos es básicamente un ámbito interdisciplinario donde convive gente del negocio, gente del mundo de las matemáticas, de la estadística, y gente de la ciencia de la computación, para desarrollar algoritmos que permiten extraer conocimiento a partir de los datos, ¿sí? Y ahí vemos un conjunto de disciplinas que convergen en lo que llamamos el data science. Por otro lado, el process science eso lo conocemos, ¿no es cierto? Es lo que ustedes hacen probablemente de manera cotidiana, es entender cómo funciona un proceso a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿ya? Para poder entender cómo funciona el proceso y poder identificar oportunidades de mejora, ¿no? Para ello también convergen distintas disciplinas, algunas más del ámbito de gestión de procesos de negocio, business process management, pero también de optimización, de gestión de operaciones, del mundo estocástico, de la automatización de procesos, etc., ¿no? Y el process mining podríamos decir que está entre medio de estos dos mundos. Es un puente que vincula el data science y lo aplica al ámbito del process science, ¿ya? Cómo aplicar herramientas de data science a entender mejor cómo están funcionando nuestros procesos, cómo a partir de los datos podemos entender mejor el funcionamiento de nuestros procesos. Entonces, en contexto, data science es la profesión del futuro, los datos están en todos lados, y process mining básicamente lo que viene es a suplir esta brecha entre el análisis de procesos basado más bien en modelos y el análisis basado en datos. Buscamos transformar datos en conocimiento que nos permitan mejorar, ¿no es cierto?, los procesos de negocio. Una alerta, ¿no es cierto?, un freno, ¿no es cierto? Por un lado, hoy día, ¿por qué hoy el process mining? Hay una oportunidad, ¿ya? Hoy día tenemos datos almacenados en los sistemas de información sobre qué está pasando en la ejecución de los procesos, y el process mining nos permite darle visibilidad a esos datos. Y por otro lado, existen herramientas que han ido madurando a través del tiempo que permiten hacer análisis de los datos de los procesos, herramientas que nos permiten construir estos logs de eventos para poder analizarlo a partir de los datos almacenados en los sistemas de información, y tenemos estos software que les mostré muy brevemente que nos permiten hacer análisis de ellos. Pero no basta, necesitamos datos, necesitamos buenas herramientas, pero también es importante entender muy bien cuáles son los requerimientos de negocio, ¿no? Tenemos que tener acceso a los logs de eventos, acceder a los datos almacenados en los sistemas de información, y esto no siempre es fácil. Muchas veces en un proyecto de process mining pasamos harto tiempo hasta que estamos seguros de que tenemos datos de calidad para poder analizar los procesos. Y lo segundo que también es muy importante es poder acceder a las personas que toman decisiones en relación a los procesos, a los dueños de procesos, a los ejecutores del proceso, para entender realmente cuáles son sus necesidades, ¿ya? Muchas veces a nosotros nos dicen, oye, aquí están los datos, analiza el proceso. Yo les digo, eso no funciona, yo necesito entender
cuáles son las problemáticas, cuáles son las inquietudes, cuáles son las hipótesis que tienen los tomadores de decisión en relación al proceso, para poder realmente con Process Mining poder encontrar información que sea valiosa para la toma de decisiones en torno a dichos procesos. Bien, no sé si vamos a compartir esta presentación, pero agregué aquí al final algunas referencias que pueden ser interesantes si alguien quiere seguir profundizando en estas temáticas de Process Mining. Bien, David, cumplí creo con los 20 minutos que me diste. Muchas gracias y estoy disponible después a contestar cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Perfecto, Marco. Muchas gracias por tu presentación. Como dije, como siempre, un gusto estar presentando contigo. Vimos ya con Marco los fundamentos, entendimos de alguna forma qué es la minería de procesos, cuáles son las diferencias de un trabajo con Process Mining versus, como digo yo, un levantamiento de procesos tradicional. Pero ahora queremos verlo en la práctica. Queremos ahí darte la palabra, Cristina, que nos cuentes un poco cómo es la ejecución, cómo es el trabajo de minería de procesos, obviamente con Celonis. Así que, perfecto. si gusta la presentación. Listo, David, muchísimas gracias, y Marcos, muchas gracias por esa introducción. Entonces, ahora sí, les voy a compartir mi pantalla y comenzamos. Entonces, bueno, para los que todavía no saben, Celonis es una empresa alemana que ya lleva 10 años en el mercado, y pues nuestra base, o lo que nosotros buscamos, es maximizar la capacidad de ejecución de las empresas a partir del uso de minería de procesos. Entonces, ¿a qué nos referimos con maximizar esa capacidad de ejecución? Entonces, si nos vamos a un ejemplo muy puntual y volviendo al ejemplo de Amazon que utilizaba Marcos, si nos vamos a una empresa promedio, enfocándonos en su cadena de suministro, generalmente podemos darnos cuenta que un cliente puede llegar a su capacidad de ejecución luego de haber entrado a la era de la transformación digital, haber implementado algunos sistemas, llega solo a un 48-50% de su capacidad de ejecución. Mientras un top player de la industria, como lo puede ser Amazon, puede llegar casi a un 100%. Entonces, en este 50%, en donde entra a trabajar Process Mining, en donde empezamos a buscar qué está pasando, dónde están esas fugas, dónde están esos cuellos de botellas que no nos están permitiendo llegar a esa eficiencia máxima. Pero ¿cómo podemos saber que efectivamente estamos teniendo fugas, que no estamos llegando a nuestra capacidad máxima de ejecución? Esto se puede lograr o se ve a través de cuando sabemos que no podemos medir nuestros procesos. No podemos ver completamente cómo está sucediendo. Y entonces ahí en donde vamos al approach tradicional de acercarnos a David y preguntarle, oiga, por favor, ayúdeme a revisar mis procesos, vamos a hacernos entrevistas, pero esto solamente permite tener una visión parcial de cómo corre el proceso. Como decía Marcos, a través del Process Mining, pues buscamos es que se tenga esta visión global, real, en tiempo real, lo que está sucediendo en nuestros sistemas. Adicionalmente, como no se puede medir, cuando sabemos qué está pasando con nuestros procesos, pues no podemos saber cuál es la causa raíz de que no estamos cumpliendo con nuestros KPIs. No sabemos bien por qué estamos teniendo fugas, por qué estamos teniendo costos elevados, si nuestro proceso aparentemente es bastante lineal. Y luego, gracias a que no tenemos esta visión, pues no podemos tomar una acción, y esto pues se refleja en costos muy elevados y en reducir nuestras ganancias como tal. Entonces, ¿qué busca Celonis de generar un software de Process Mining? Es conectarse a través de los sistemas con los event logs, como comentaba Marcos. Esto permite generar una copia digital de cómo corre el proceso, que ahora ya más adelante se los voy a mostrar en vivo. Y así vamos a poder medir dónde están esos cuellos de botella, dónde están esos gaps, dónde hay ineficiencias, y además no solamente mirar dónde están, sino que además te va a dar una prioridad de por dónde debes empezar a atacar, por dónde debes empezar a poner más recursos, en dónde deberías empezar a tener automatizaciones que te puedan ayudar a reducir esos gaps. Adicionalmente, no solamente te da recomendaciones, sino que también puedes tomar acción de una vez, ya sea a través de una automatización, como lo decía anteriormente, o a través de revisar, bueno, efectivamente esta regla de negocio que tengo quizás no es la adecuada, quizás tengo negociaciones antiguas con mis proveedores, que esto me está haciendo cambiar constantemente de precios, entonces debo actualizarlas.
En general te va a decir cuál es esa acción que deberías tomar que va a hacer que tu proceso sea lo más lineal posible y que además te permita llegar a esa capacidad máxima de ejecución. Entonces ahora sí, si saltamos ahí directamente al software como tal, podemos ver la primera pantalla que vamos a tener es un dashboard con esos KPIs que queremos empezar a medir. Esto va a ser una visión ejecutiva para que podamos estar monitorizando qué está sucediendo en nuestro negocio. Y además vamos a poderlos comparar con los mejores players de la industria. Nos va a poder decir cuál es ese potencial de ahorro que voy a tener si logro alcanzar mis KPIs y si logro identificar dónde están esas fugas en mi proceso. Esto pues va a estar actualizándose en tiempo real. Y esos son dashboards que son simplemente ejemplos, se van a poder ir adaptando efectivamente a cada tipo de proceso y a cada tipo de empresa. Pero entonces ya tenemos estos monitoreos, estos analíticos de qué está sucediendo. Ahora tenemos que ir más a fondo, entender qué está sucediendo realmente en el proceso. Y acá es donde empieza a jugar Process Mining. Entonces, a través de nuestra plataforma, ustedes, le hago un poco de zoom porque creo que no se ve muy bien, nos vamos a ir puntualmente, en este caso, al proceso de compras. El proceso de compras, ya que es un proceso que es muy cercano a todos y en donde se pueden ver los beneficios de Process Mining de una forma muy sencilla. Entonces, si no, este es un caso de una empresa real, donde nos conectamos a un sistema SAP y donde inicialmente parecía que el proceso era bastante lineal, empezaba con una requisición, luego se pasaba a una orden de compra, se envía la orden, se recibe la confirmación, se recibe el producto y luego pues se registra y se paga. Sin embargo, luego de utilizar Process Mining nos damos cuenta que este proceso solamente cubre un 34% de las veces en que corremos nuestro proceso. Es decir, tenemos más de un 60% de veces en donde hay variaciones a nuestro proceso y ahí es donde están generándose esos cuellos de botella, esas fugas, que es donde queremos empezar a trabajar. Entonces, si vamos más a fondo, con Celones vamos a poder empezar a ver dónde están todas esas variaciones. Entonces, ya en el primer caso, nos muestra que en un 10% de los casos no creamos una requisición, sino entramos de una vez por las órdenes. Luego empezamos a ver que hay otro 15% en donde hay un mismatch en la confirmación. Y así empezamos a ver que el proceso cada vez se vuelve más y más complejo y lo que esto genera es que se cree un espagueti en donde nuestro proceso efectivamente no es lineal como nosotros creíamos y donde hay muchas fugas que podemos empezar a atacar. Pero listo, entonces ya tenemos una visión de que nuestro proceso efectivamente tiene fugas, pero ¿cómo podemos empezar a analizar o empezar a mirar qué es lo que sucede, por qué se genera eso? Con Sodelones justamente vas a poder tener dashboards que te van a empezar a decir dónde es esos puntos en donde debes tener mayor control o donde debes tomar una acción. Entonces, si por ejemplo nos vamos a nivel de productividad, nos damos cuenta que digamos ya tenemos un proveedor, acá el CB Barcelona, en donde solamente en un 5% sus órdenes son perfectas. En el resto tenemos que hacer o un cambio, ya sea de precio, de producto, de moneda. Acá nos va a mostrar cuáles son esas actividades asociadas a estas ineficiencias que estamos teniendo. Y que simplemente en general solamente hay un 9%, casi un 10% de las órdenes en donde pasan completamente limpias y no pasan sobre algún retrabajo, algún cambio, y en donde pues justamente acá es donde estamos empezando a dejar plata en la mesa y en donde estamos haciendo que nuestros empleados gasten tiempo innecesario que podría hacerse a través de una automatización. De igual forma podemos empezar a entender cuáles son qué tan confiables son nuestros proveedores, cuáles son los proveedores que siempre nos entregan a tiempo, cuáles son los que están teniendo mayores demoras y cuál es ese potencial de ahorros que podríamos tener si empezamos a hacer que nuestro proceso sea lo más eficiente gracias a que removemos cuál fue esa cuello de botella o esa ineficiencia que hizo que el proveedor no entregara a tiempo. De igualmente, algo muy conocido y donde realmente se ve el beneficio de Process Mining es en lo que llamamos el Maverick Expense. Cuando comenzamos con
con una factura y nos saltamos todo el proceso. Entonces acá, por ejemplo, en este ejemplo nos damos cuenta que si nos acercamos a tipo, podemos escoger por vendedor, por material, en este caso vamos a escoger por vendedor, y nos damos cuenta que en este caso con Pedro tenemos un Maverick Spend de $22,000, en donde podríamos empezar a trabajar, es decir, donde podríamos tener mejores negociaciones con nuestros proveedores y esto nos permitiría pues, tener mayores ahorros. Adicionalmente, con Celones, lo que nosotros podemos hacer es darle al equipo de compras autonomía y empoderarlos para que ellos puedan empezar a tomar las mejores acciones. Entonces, ¿qué es esto? Con Celones vamos a poder generar prioridad de esos puntos en los que debemos empezar a trabajar, en donde, porque si bien ya sabemos cuáles son todas esas ineficiencias y dónde son los puntos que debemos a trabajar, no sabemos cuál es el que mayor dolor nos está causando o por dónde debemos empezar. Sin embargo, pues a través de nuestros analíticos de Machine Learning podemos empezar a generar esa priorización de dónde deberíamos empezar a trabajar. Entonces, en este caso, por ejemplo, Celones define que donde primero deberíamos empezar a trabajar es en el cambio de precio. Entonces, él nos va a decir que cuál fue el vendedor en donde se estuvo generando constantemente un cambio de precio y nos va a dar unas sugerencias de qué deberíamos hacer. Si deberíamos de una vez ejecutar el cambio de precio, si deberíamos notificarle a nuestro especialista de compras o si deberíamos hacer un update en el master data. Y además esto ya va a estar conectado directamente con los sistemas, así que no vamos a tener que irnos, digamos, en este caso, a un SAP a hacerle cambios, sino que directamente desde Celones vamos a poderlo hacer. Y nuevamente si volvemos a la herramienta, nos podemos dar cuenta que adicionalmente podemos hacer un cambio, una comparación de nuestras subsidiarias, por ejemplo, o si estamos trabajando revisando dos países diferentes, dos ciudades, podemos empezar a revisar cuáles son esas ciudades, ese país que está teniendo las mejores prácticas y que y que está empezando a eliminar esos cuellos de botella o esas fugas. Y por último, tenemos el Conformance, en donde Marcos pues ya nos había contado que lo que nos permite es mapear cómo es ese proceso ideal que quisiéramos tener y empezar a tener unas señales de cuáles son esas violaciones que estamos teniendo, cuántos casos están siendo conformes con ese proceso ideal y en cuánto tiempo nos está alargando esas violaciones que tenemos a nuestro proceso. Entonces, por ejemplo, en este caso nos va a decir que un mismatch en el date, en la fecha, es el que nos alarga más el proceso. eh, y si vamos más a fondo, nos va a empezar a decir en cuánto tiempo nos alarga ese proceso, cuántos pasos extra nos añade y adicionalmente nos va a decir cuál fue el proveedor en donde tuvimos ese mayor cambio de precio. Entonces, todo esto es para mostrarles que efectivamente a través de la minería de datos ustedes pueden acercarse y entender cómo está corriendo realmente su proceso, basarse en datos reales y pues que esto les permita, como lo he repetido varias veces, encontrar dónde están dejando la plata, dónde se está fugando y así vamos a poder llegar a nuestra capacidad máxima de ejecución. Por último, pues que solo quería comentarles que esto es agnóstico a la industria. Se puede hacer, como lo ven en la imagen, en todo tipo de empresas, de todo tipo de tamaños, y además puede ser de todo tipo de procesos. En este caso, pues lo hicimos de compras, porque es algo que creo que todos hemos vivido en el día a día y que donde se puede ver muy rápidamente cómo se puede utilizar, pero se podría usar en cualquier tipo. Entonces, pues esto era rápidamente cómo funciona una herramienta de Process Mining, cuáles son esos beneficios que le pueden sacar. Y bueno, creo que hasta acá llega, podemos pasar a las preguntas, si no estoy mal, David. Perfecto, muchas gracias, Cristina. Bien, como tú dices, ahí ya tenemos algunas preguntas. Partamos por, bueno, la primera. Cuando se realizan, que puedan tener el log de eventos. Estás en mute, Marco. Sí, David no se escuchó, yo al menos no escuché muy bien Yo la tampoco. pregunta. Déjame releerla.
Dicen, La primera. Cuando se realizan actividades del proceso fuera del sistema, cómo detectar y abordar los gaps que pueda tener el log de eventos, ¿ya? Yo creo que en esto hay que ser sincero, ¿ya? No todo lo que se hace, no todas las actividades que se están ejecutando en un proceso van a estar quedando registradas, ¿ya? Mi recomendación sería no preocuparnos todavía de ello, sino que más bien concentrarnos en aquellas etapas del proceso donde sí tenemos datos y usar esos datos para entender cómo funcionan esas etapas, ¿ya? Entonces, más bien centrarse en lo que sí podemos hacer más que en concentrarnos en aquello que no podemos hacer hoy en día. Ahora, ¿qué cosas se están haciendo en esa dirección? Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en procesos que son manuales. Estamos grabando videos en que los profesionales, por ejemplo, médicos, realizan ciertos procedimientos quirúrgicos y hemos desarrollado un software que nos permite mirar esos videos y empezar a identificar cuándo están ocurriendo distintas actividades que hemos identificado en ese proceso. Entonces hay un etiquetado manual de esos videos para producir un log de eventos que nos permita analizar esos procesos. Hay gente que está haciendo cosas parecidas en ámbitos industriales, donde hay cámaras que miran a través de las manos lo que hacen los distintos operadores para poder, a partir de ellos, generar un log de eventos. Pero yo diría que todavía eso es empujar un poquitito el estado del arte. Yo diría que recurrir a fuentes secundarias de información puede ser también una alternativa, pero mi recomendación es concéntrense en primero analizar aquellas etapas donde sí tienen los datos. Ahí yo también quisiera agregar que luego, también adicionalmente de Process Mining, existe una tecnología ya que se llama Task Mining, que también te permite ver todas las actividades que suceden fuera de un sistema como tal, como puede ser un SAP, un Oracle, un Salesforce, pero que suceden en un computador de una persona. Entonces podría ser que se descarga un archivo Excel, que se envía un correo. Entonces esto es un agente que se instala en los computadores y que te permite mirar ese proceso, las actividades que no suceden directamente en un ERP o un CRM como tal. Sin embargo, pues debe ser algo que suceda en el mundo digital, ¿no? Si es algo que sucede por fuera, una llamada, algún papel o algo ya muy manual, pues eso sí efectivamente no se va a poder analizar. Perfecto, muchas gracias Marco y Cristina. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Alguien nos pregunta, y quizás me gustaría que tú respondieras, Cristina, en tu experiencia, ¿qué beneficios, ojalá medibles, entrega Process Mining a las empresas? Perfecto. Entonces, pues como les había comentado durante la demostración, genera millones de ahorros. De hecho, nosotros tuvimos un challenge que enviamos a nivel del mundo en donde les decíamos que si encontrábamos más de 10 millones de dólares em, de fuga en sus procesos, pues entonces debían adquirir nuestra solución y exitosamente pues lo pudimos hacer. Entonces, eso es una simple forma de demostrar que minería de procesos sí es una herramienta que permite encontrar fugas de capitales y que podemos empezar a trabajar en muchos, no solamente en compras, como yo decía, sino también, como decía Marcos, en supply, en delivery, en cualquier proceso, vamos a empezar a encontrar dónde se está perdiendo esa capacidad de ejecución, como yo decía, y dónde estamos dejando plata en la mesa. Perfecto. Gracias, Cristina. Ahí también me gustaría complementar, en base a la respuesta de Cristina y en base a este par de proyectos que ya me ha tocado ejecutar, también beneficios, quizás más para el dueño del proceso, para los roles que participan dentro del proceso, es ver cómo se ejecuta su proceso en el día a día, ¿sí? Poder ver, tal cual como Cristina nos mostraba, en una pantalla un espagueti, ¿sí? que así es llamado, cuál era el comportamiento del espagueti, poder un poquito desgranarlo y poder ver, mira, mis procesos de compra se comportan de esta forma versus el resto de esta otra forma, verlo de alguna forma en vivo genera ya un valor inicial para el trabajo con minería de procesos. Después, quizás para ambos, ¿qué necesita, qué requiere una empresa en términos de sistema
para poder implementar minería de procesos, ahí Cristina, una herramienta como Celonis en algunos de sus procesos. Entonces, pues como decía Marcos, lo que necesitamos es tener un event log que se compone de una actividad, un ID y un tiempo asociado. Mientras tengamos estos tres indicadores, por decirlo así, vamos a poder conectarnos a los sistemas y entender pues qué está pasando. No sé, Marcos, si quisieras agregar algo más. No, típicamente hay sistemas que nativamente generan esos logs de eventos, como los sistemas de workflow, los sistemas BPMS, algunos sistemas de CRM, y en otros hay que trabajar un poquitito más. Por ejemplo, la mayoría de los ERPs poder extraer los datos es un poco más difícil, pero yo creo que cada día más los datos están ahí disponibles. El desafío es poder hacer el match, es decir, este dato en realidad refleja la ejecución de esta actividad, este otro dato por acá refleja la ejecución de esta otra actividad, y ahí hay que trabajar de la mano con la gente de informática para poder extraer de las bases de datos corporativas información que nos permita ir construyendo estos logs de eventos, que como muy bien dijo Cristina, básicamente tenemos que tener datos para cada ejecución del proceso, para cada identificador del caso, le llamamos en Process Mining, información de qué actividades se ejecutaron, cuándo se ejecutaron y ojalá también quién las ejecutó para poder ampliar el análisis que podemos hacer con esos datos. Perfecto, muchas gracias a ambos. Ahí una última pregunta que me figura ahí. ¿Cuánto debiera ser el tiempo promedio en poder ejecutar desde cero, ya con esto que mencionaba Cristina, un proyecto de Process Mining? Y ahí quizás me gustaría, ahí ustedes me complementan, pero me gustaría dar respuesta a eso. Generalmente uno va a depender de la calidad del log. Ahí, como les mencionaba Cristina, si mi proceso pasa de punta a cabo o tiene un preprocesamiento ya bastante bueno, probablemente es muy rápido y muy fácil empezar a generar las primeras visualizaciones con una herramienta de este tipo. Ahora, en la realidad, al menos, no sé, Cristina, si es distinto para ti por allá en Europa, pero en la realidad un proyecto de minería de procesos, el 70-75% del tiempo se basa en la depuración, en el preprocesamiento, en la construcción de este log de eventos. Mirarlo primero, mirar este log, qué información me está arrojando, poder eliminar quizás casos que no están completados para que no me ensucie el análisis, poder fijar una duración del proceso, voy a medirlo en el último mes, los últimos 5 meses. Eso generalmente, y obviamente generar ciertas interacciones, toma aproximadamente el 70% del tiempo. Al menos en nuestro caso, en una organización donde este log hubo que construirlo bastante y conectarlo entre 2, 3 sistemas de información, el proyecto en su totalidad duró 2 meses, ¿ya? Entonces ahí también el mensaje es, teniendo este log de alguna forma un poquito depurado, es un proyecto rápido que entrega beneficios ahí que se pueden plasmar en el corto plazo. No sé, Cristina, Marcos, si quieren complementar. Sí, de acuerdo. Ahí lo más demorado siempre es la limpieza de los datos y acceder como tal a los datos, porque muchas veces el área de negocios no tiene acceso, sino es TI, y pues para llegar a acceder a esos datos toca pasar por una serie de aprobaciones. Entonces, normalmente es lo que más toma tiempo, pero luego de eso ya la implementación es muy, muy rápida. Incluso nosotros decimos que, pues si es un proceso estándar, que nosotros llamamos estándar, si es de compras a cuentas por pagar, cuentas por cobrar, y order management, debería tomar entre 4 a 6 semanas. Pero sí, efectivamente, lo más demorado inicialmente va a ser la parte de limpieza. Perfecto.
Muchas gracias, Cristina. Bueno, no sé, Marco, Cristina, algunas últimas palabras ahí en honor al tiempo. Las 3, 4 preguntas que nos quedan ahí por responder, se las vamos a responder por correo. No sé si algo adicional, Marco, Cristina. No, yo creo que invitarlos a que prueben esta herramienta. La mayoría de los proveedores de software, incluyendo Celonis, tiene la posibilidad de usar estos software para hacer pruebas, con un set de datos reducido de manera gratuita. Y yo creo que uno se sorprende típicamente con lo que puede encontrar al analizar los procesos que uno piensa que están funcionando bien, en base a los datos, ¿no? Yo estaba con distintas personas analizando algunos procesos y dicen, oye, pero esto no debería estar sucediendo de esta manera. Y empezamos a filtrar, que es una capacidad muy importante que tienen estos software, como mostró Cristina, y nos dimos cuenta que en ciertas locaciones donde estaba funcionando la empresa, el proceso estaba ejecutando correctamente, y en otras locaciones la gente estaba haciendo las cosas de manera creativas, por llamarle de alguna manera, ¿ya? Entonces, muy rápidamente uno se da cuenta de cómo el análisis de los procesos a partir de los datos, usando software de process mining, realmente genera información útil que nos permite identificar ineficiencias, identificar cuellos de botella y detectar oportunidades de mejora que, si uno las aborda, claramente genera una reducción de costos, un aumento de la productividad, una mejor atención a los clientes. Así que anímense y pruébenlo. Esa sería mi recomendación. Sí, de acuerdo. Y ahí para agregar, no solamente tenemos la plataforma en un trial gratuito, sino que además los cursos son gratuitos para que ustedes empiecen a acercarse más a la herramienta, entiendan más a profundidad cómo la pueden utilizar. Y pues bueno, recordarles que esto sirve para cualquier tipo de proceso. Si tenemos el event log, vamos a poderlo analizar, y también para cualquier tipo de software o de sistema en donde esté corriendo. Si tenemos acceso a esos datos y podemos empezar a hacer la limpieza, pues vamos a poder utilizar minería de procesos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Cristina. Espero que esta sea una de tantas instancias en que vamos a estar conversando con nuestra comunidad en temas de minería de procesos. Como les mencionaban nuestros panelistas, anímense. Hoy en Latinoamérica, en Chile y bueno, toda la región, ya nuestro nivel de madurez en las diversas organizaciones que ya me ha tocado trabajar, ya alcanzó un nivel donde tenemos en uno o más procesos un log de eventos bastante depurado, ¿sí? Hoy solo queda indagar, trabajar, descubrir ahí, como les mencionaba Cristina, jugando con ciertos logs de eventos, ahí pueden ocupar la herramienta Celonis. Ahí con Marcos también, en el Diplomado de Gestión de Procesos de la Universidad Católica, donde nos toca trabajar temas de minería de procesos, también vemos conceptos como estos, pero anímense. Para todo lo que necesiten, cómo parto en estas instancias, cómo empiezo a trabajar un mayor entendimiento quizás de esta presentación que nos hizo Cristina y Marcos, acérquense a nosotros, felices vamos a estar comunicándonos con ustedes. La presentación se las vamos a compartir, tanto la de Cristina como la de Marcos, así que espero que sigamos conectados. Como les mencionaba, este es el último evento de este año, pero ya el próximo año, en marzo, relanzamos con fuerza. Esperemos que no solo sean 5 eventos, ojalá sean más, y los dejo invitados a estos talleres del Club CPO. Así que muchas gracias por su asistencia. Bueno, espero verlos luego, que esto se torne presencial. Cuídense y que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Marcos, gracias, Cristina. Hasta luego. Gracias.